Saludemos a esta hora a Mauricio Albeiro Montoya. Él es investigador, él es profesor universitario y a quien invitamos acá ya les voy a decir por qué. Bienvenido, Mauricio Albeiro. Gracias por estar con nosotros en Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Y Mauricio Albeiro Montoya aparece con su nombre, profesor universitario e investigador, pero no, ahí sí apareció. Bienvenido. Con problemas de conectividad, gracias, parece. Roger, un saludo, gracias a ustedes siempre por invitarme. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas Pues, ahí? No. ¿Aló, aló? lo que pasa es que hay problemas de conectividad, se queda congelado. ¿Aló, Bueno, aló? ahí ¿Me está escuchan? mejorando, ahí mejoró. Ya, hola, ¿cómo está? A ver si de pronto ahora sí. ¿Aló, Hola, aló? ¿Ahora sí? ahí lo escuchamos, adelante, bienvenido. ¿Aló, aló? ¿Ahora sí me escuchan? Bienvenido, sí señor. Gracias, Roger, un saludo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias, no señor. Usted ya se dio cuenta, por supuesto, me imagino yo, lo de la decisión tomada por la Asamblea Departamental de Antioquia, en el sentido de aumentar una contribución, la llaman otros, un impuesto tasa, dice el alcalde de Medellín. Ellos dicen en el gobierno departamental, o sea, gobernador y quienes apoyaron en la Asamblea, una tasa de seguridad y convivencia, que es un incremento en la tarifa de los servicios públicos, especialmente de energía. ¿Qué le suscita a usted esto, Mauricio Albeiro? Pues tengo una posición bastante compleja y diríamos que también un poco Hay problemas de aplicarse, sobre todo conectividad. porque ya experiencias no muy como los 6 y el proyecto de la... Mauricio, vamos a hacer una cosa. Vamos a repetir el ingreso. Hágame un favor. Y ojalá, se va a salir. Y ojalá incluso voltee el celular para que le quede de manera horizontal. Y vuelva a ingresar a ver si de pronto por ahí es la cosa, porque tenemos problemas de conectividad, no le oímos nada. Y valiente gracia, qué pesar que lo invitamos para que nos ayude a entender con su conocimiento y su experiencia y experticia y no le digamos nada. Entonces hágame que era un favor si me escuchó. Mientras tanto, bueno, voy a decirles que lo que queríamos hablar con Mauricio Albeiro Montoya. Recuerda que de la semana pasada venimos hablando sobre la quema de pólvora, hablamos del 30 de noviembre, de la Alborada, y que seguimos todavía con quema de pólvora y con quemados. Ayer eran 25, yo no sé a cuánto van hoy. ¿Usted qué? Ya le digo a don Roger, si quiere le averiguo. A ver, vaya buscando entonces cuántos van hoy. Entonces, él que es experto en estos temas de simbología, que con quien hemos hablado sobre estos temas, como por ejemplo el sombrero de Pizarro, León Gómez, que hemos hablado con él acerca de el escudo de Colombia, de tantos temas que tienen que ver con la simbología y con la significación. Hemos hablado de política y fútbol con él. Yo le pregunté a Mauricio Albeiro en esto, casi por el interno, para que nos acompañara, qué piensa de esa cultura traqueta. Entonces, bien pueda, dígame los datos antes de que hablemos con Mauricio. ¿Cuántos 28 quemados son? lesionados, 28 ¿Cuánto? lesionados, 28. 28. Dos más, 3 más que el último reporte. O sea, recordemos que estos reportes son del día pasado. Sí. 12 Medellín, 5 Guarnes, 2 Itagüí, 2 Envigado, 1 El Carmen, 1 Bello, 1 Zaragoza, 1 Caucasia, 1 Chigorodó, 1 Marinilla, 1 Segovia. 8 menores, 20 adultos, 2 amputados. Ya, pucha, muy terrible. En Medellín siempre se va haciendo la primera, pero Guarne, ¿por qué será? Ayer le preguntaba a usted llama la atención. Llama la atención porque es el segundo municipio. Es el segundo municipio después de Medellín con 5 casos, don Roger. Y el tercero... Mire la gravedad, mire la gravedad. Son 5 casos de Guarne. Imagínense, ayer eran 25 casos en toda Antioquia. Hoy son 28, o sea, 3 más. Pero de los 3 más, 2 los pone Guarne. Grave la cosa. Hay que hablar con él. Voy a invitar para mañana, con la ayuda de Dios, al alcalde para que nos cuente qué se está haciendo ya. Bueno, ahora sí, Mauricio Albeiro. Ahí sí lo estamos viendo ahora mucho mejor. Espero que ¿me escuchas mejor ahora sí? Sí, lo vemos y lo escuchamos mucho mejor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Roger. Gracias a Javier también y a ustedes, a todo el equipo.
les estaba diciendo que frente a la pregunta que me hacía del tema del impuesto, pues que tengo una posición bastante polémica y es que no estoy muy de acuerdo con ese tipo de cosas, además porque allá hemos tenido decretos, cosas no santas, como las que pasaron en los 90 con las convivir, y que creo que espero no pase lo mismo, porque puede ser un fantasma, y esos fantasmas son peligrosos, sobre todo en sociedades como las nuestras. Así que de verdad me parece que no es el camino, pues no tengamos que lamentarnos en un futuro de este tipo de cosas. Perfecto, muchísimas gracias por el comentario, Mauricio Albeiro Montoya. Ahora sí, con el tema que estaba yo comentando acerca de la invitación, entonces hice la presentación acerca de usted qué experticia tiene, y entonces yo quería preguntarle desde ese punto de vista de usted como investigador sobre la simbología, qué es lo que realmente o por qué nosotros en Antioquia somos tan afectos a las detonaciones de pólvora, a la quema de pólvora, y no nos da miedo. Mire, todos los días aumenta el número de quemados por pólvora, el número de niños y el número de amputados, y supuestamente, especialmente en el Valle de Aburrá, tenemos una cultura traqueta, que es la herencia que nos dejó Valian don Berna y todos los que en su momento recibían diciembre quemando millones y millones de pesos en pólvora. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que pasa desde su conocimiento, Mauricio Albeiro? Bueno, primero tenemos que irnos un poco a la historia, ¿no? No olvidemos que la pólvora es un elemento, pues sobre todo se cree, inventado por los chinos, y que de alguna manera sirvió en su momento como elemento relacionado con la guerra, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? En el siglo XVII, XVIII y XIX, la pólvora sirvió como un elemento para la guerra, para la consolidación y el proyecto de expansión de muchos imperios. No olvidemos que el Imperio Español, pues gracias a la pólvora, logró conquistar los territorios que hoy nosotros habitamos. Entonces ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que la pólvora siempre sirvió también como un elemento de anuncio, de festividad. Las festividades religiosas siempre estaban marcadas por la pólvora como una forma también de festejo. Y a la vez, por ejemplo, cuando nacía algún rey o algún príncipe o algún referente importante dentro de los imperios, siempre se celebraba con pólvora. Entonces, hay un ambiente de celebración alrededor de lo que es la historia de la pólvora. ¿Qué pasa en el caso colombiano y específicamente en el caso de Medellín? Ahí hay que decir dos cosas. Una es que la pólvora sirvió también como un referente para anunciar, ya ni siquiera desde el 2003, como dicen algunos, ya en los años 90, el sicariato. Si ustedes leen y si leemos, por ejemplo, un texto como el de Alonso Salazar, el de No nacimos pa' semilla, no olvidemos que siempre que, como decían en aquella época los sicarios, cuando se coronaba alguna vuelta, había una fiesta, y ese coronar alguna vuelta era o se mandaba un cargamento o se lograba, por ejemplo, asesinar a alguien que estaban buscando. Había un festejo alrededor de eso. Entonces, ese también era otro elemento, una fiesta por lograr un objetivo en la época del sicariato, pero también ya en la época de los paramilitares, como muchos han dicho aquí, sirvió también como una especie de excusa, como una especie de cortina de humo, que mientras se hacían alguna serie de cosas, entre ellas se cometían delitos, se asesinaban personas, entonces se distraía a la gente con la pólvora mientras se estaban cometiendo una serie de delitos. Y eso pues lo vivimos durante la época 2002-2003, en la época de la desmovilización de los paramilitares, entre ellas la desmovilización de Don Berna, que muy claramente, como ellos mismos lo confesaron, porque lo confesaron en varias audiencias libres, decían, era una forma de decirle a la sociedad que todavía estábamos ahí, que no nos habíamos ido. Entonces, mira que es un ambiente y un contexto muy complejo, no simplemente por el hecho de que tengamos una cultura, como dicen algunos, traqueta. Yo no me atrevería a decir eso, me atrevería a decir más bien que son excusas, son cortinas de humo que se crean para generar otro tipo de acontecimientos. Esa expresión es muy utilizada, cultura traqueta, herencia traqueta, tradición traqueta. Pero oiga, en todo caso, esas cosas que pasaron durante la época, ya que usted se devolvió a los tiempos del sicariato, de los jóvenes que eran
contratados por el cartel de Medellín por una platica, por una moto, por unos tenis finos, en fin, eso que da un estatus a esos muchachos pobres en los barrios populares de Medellín. Eso generó una especie de cultura que uno la llamaría traqueta. Y entonces, en ese sentido, no podría decirse que tenemos esa herencia, porque es que muchos no lo vivieron, muchos no lo recuerdan. Estoy hablando de nuevas generaciones, pero sí saben que les encantan las motos porque se pusieron de moda. Les encantan los buenos tenis y las buenas prendas o mechas porque se pusieron de moda en medio de ese contexto de narcotráfico. En ese contexto, precisamente, no se podría hablar de cultura traqueta o herencia traqueta. Bueno, yo trataría un poco de cambiar el concepto de cultura, porque a veces se puede complicar, sobre todo cuando a veces se dice, por ejemplo, como la cultura de la muerte, la cultura del sicariato. Yo pensaría más bien que son una serie de prácticas que se han replicado debido a que sí, como vos lo decís muy bien, hay una herencia, pero yo creo que el asunto acá es que esa herencia ha venido teniendo una serie de resemantizaciones. Resemantizar un aspecto o resemantizar un contexto es darle nuevas lecturas según la situación que estamos viviendo. Miren, hoy por hoy la Alborada es una situación hasta turística y yo diría que bien manejado, bien controlado, eso podría ser hasta un elemento positivo para la ciudad. Yo tuve la oportunidad de estar en el año 2014 en Australia, en Sydney, donde son famosísimos los juegos pirotécnicos con los que se recibe el año. Y obviamente eso es ¿qué? Eso es controlado, eso es manejado. O sea, es el mismo gobierno el que decide cómo se hace ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que si se diera una valoración diferente al asunto, no permitiríamos o no dejaríamos que estuviese en manos ajenas ese tipo de cosas que generan tantas situaciones como las que ustedes ya acaban de mencionar, como los quemados, como los amputados, ¿cierto? Y claro, obviamente es ilegal las polvorerías y todo esto que vemos en muchos de los barrios de nuestro territorio, pero si eso se convirtiese en un elemento asociado a lo estatal, cambiarían las cosas. Entonces, obviamente tenemos una herencia que nos ha dejado lastimosamente la criminalidad, nos ha dejado también los grupos armados, el sicariato, el paramilitarismo, el narcotráfico, pero si resemantizáramos eso y le diéramos una nueva lectura, podríamos tener una forma distinta de entender lo que significa, por ejemplo, la celebración de lo que sería una alborada o la llegada de diciembre o también el cierre de un año o cualquier otro festejo, como por ejemplo cualquier festejo patrio, donde los juegos pirotécnicos podrían ser una posibilidad para el festejo y no un elemento asociado a temas relacionados con lo que sería el tema delincuencial. Javier Arboleda, me quedé esperando a Javier, que tiene ganas de participar. Adelante, Javier. Mauricio, seguimos siendo los paisas, una sociedad doble moralista, porque mezclamos lo pagano, lo satánico, pues todos esos términos son muy peyorativos, con lo religioso, es decir, le damos la bienvenida a diciembre, que es una época marcada por la religiosidad, con un acto pagano, pues ya sabemos el origen, usted nos lo ha explicado, pero también vamos hacia atrás, que a usted le gusta mucho ese tema. Entonces, la Virgen de los Sicarios, mi hijo consiga plata, bien conseguida, pero si no la puede conseguir de todas maneras, consiga plata. Seguimos siendo esa clase de sociedad que hoy entonces nos impone de alguna manera un espejo bastante complejo frente a otras regiones en el país. Pues a ver, yo creo que de todas maneras tenemos una situación, y yo no creo que sea solo a nivel de Colombia, y me atrevería a decir que a nivel de Latinoamérica, ¿no? A nivel de Latinoamérica tenemos una situación donde la gente busca como del lugar estar mejor, tener mejores condiciones, y lastimosamente ese estar mejor o tener mejores condiciones implica a veces pasar por encima de otros e incluso situaciones que tienen que ver con lo delictivo, ¿no? Hoy por hoy seguimos manteniendo una herencia asociada al narcotráfico y el narcotráfico es una cosa que no va a morir.
va a estar ahí y la vamos a tener, digamos, per secula seculorum, como dirían algunos, pero entonces vuelvo, insisto, yo creo que la respuesta a esto está en las instituciones. Si las instituciones decidieran darle legalidad a una serie de asuntos, pues entonces estas otras líneas, estos otros caminos tendrían ya más dificultad, porque siendo legales ciertos asuntos que desde la institucionalidad se lograran canalizar, eso permitiría que de alguna manera cambiara la realidad de la sociedad. Hombre, tal vez suene polémico decir esto, pero lo hemos dicho muchas veces y lo han dicho muchos otros alrededor de la legalización de algunas drogas blandas. Si eso hubiese pasado en los años 80 o en los años 90, no estaríamos con esta serie de dificultades que tenemos al día de hoy. Insisto lo mismo, si hoy, por ejemplo, las instituciones se pusieran al frente de situaciones como estas, de las alboradas, de los festejos y todo este tipo de cosas, pues entonces lograríamos canalizar o al menos controlar ese elemento de la ilegalidad que sigue siendo hoy recurrente y que de alguna manera pues termina convirtiéndose en una herencia recurrente que no podemos acabar con ella. Otra vez sobre el tema de herencia y cultura, porque usted dice, no mezclemos, no hablemos tanto de cultura, que es una palabra que utilizamos con facilidad. Entonces, quiero preguntarle así de manera sencilla, usted como profesor además, ¿cuándo podemos hablar realmente de cultura? ¿Cuándo? ¿Cuáles son las condiciones para ello? Bueno, a ver, por ejemplo, vámonos a la etimología. La palabra cultura es una palabra muy bella que incluso significa cultivar, ¿cierto? ¿Qué cultiva uno? Ojalá elementos positivos para una sociedad. Entonces, por ejemplo, la cultura académica, la cultura intelectual, la cultura social, son elementos que permiten que se cultive algo y como cuando uno cultiva una planta, uno siempre quiere que la plantita esté bien y uno la cuida, le echa agua, le echa abono. Entonces, la cultura debe estar más asociada y más pensada en algo que debemos cultivar para que sea recurrente, pero ojalá de manera positiva, no de una manera negativa. Por eso uno podría decir que aquí entonces lo que encontramos es no un proceso cultural, sino un proceso de imposición de una serie de elementos que lo que hacen es hacerle daño a la sociedad porque no la nutren, no la abonan. O sea, ese abono que a veces se le dice uno, es que tiene mucho abono esa situación de la criminalidad. Entonces, claro, eso es un daño para la sociedad. Entonces, la cultura tiene que ser pensada, como su término lo dice, una forma de abonar, de cultivar, de crear elementos que permitan que uno los cuide. O sea, nadie quisiera cuidar la delincuencia, nadie quisiera cuidar el sicariato. O sea, entonces, en ese sentido, hay que cambiar el concepto. Por eso a mí no me gusta, y personalmente lo digo, cuando algunos dicen aquí es que vivimos en una cultura de la... Una cultura de la violencia. Vivimos en una realidad donde se nos ha vuelto algo recurrente. El sicariato se nos ha vuelto algo recurrente y no debería ser así. ¿Qué deberíamos cultivar entonces? Como su misma palabra lo dice, cultivar los principios de la vida, los principios del respeto, los principios de la solidaridad. Me encanta pues porque yo soy de ese pensamiento, pero tengo que preguntarle, ¿eso es lo que piensa Mauricio Albeiro Montoya? Que la cultura tiene que ser vista en ese sentido positivo, la cultura de la vida, la cultura de la paz, ¿cierto? La cultura académica, la cultura teatral, y no en términos negativos, la cultura de la muerte, la cultura de la violencia, la cultura del abuso, en fin. Entonces, este es de Nicolás, perdón, Nicolás Albeiro, me vino el lapsus ahí por el cruce de nombres. Yo suelo sufrir de lapsus permanentemente. Ayer incluso íbamos a estar con usted y por un lapsus precisamente resulté que otro estuvo en vez de usted en el programa anticario. Bueno, repito, Mauricio Albeiro, no Nicolás Albeiro Echeverri, senador, Mauricio Albeiro Montoya, profesor e investigador. ¿Es usted, esa es la concepción suya, o podría uno mirar en cualquier texto sobre cultura y encuentra que es ese pensamiento suyo precisamente? Sí, no, es que de hecho, si ustedes por pura curiosidad intelectual buscaran hoy en un diccionario la palabra cultura,
encontrarían que etimológicamente es lo que les estoy diciendo. Es ese ejercicio de cultivar, de poder hacer. De hecho, el cultivo está asociado al campo. O sea, el término de cultura originalmente Nicolás Bagnano, que es un texto que claramente menciona que cultura, llenado y hace eso, culturalmente usted va a crecer. Entonces, por eso, yo personalmente, y también los textos lo mencionan, la cultura tiene que ser un elemento que nos enriquezca y no algo que genere un decrecimiento en términos sociales. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la cultura del narcotráfico, no, como muchas veces lo hemos dicho aquí cuando hemos conversado, no es que neguemos ese tipo de cosas, sino cómo hacemos pedagogía, cómo hacemos cultura para que la gente entienda lo que hay alrededor de ese tipo de temas y cómo le podemos dar una lectura distinta a lo que quiere ser hoy la lectura común que se le da a las cosas. Perdónenme, pero es que estoy un poco mal de la voz. Todos estos días he estado en unos eventos y me tienen un poco afectado. No, sí, tranquilo. Estoy aquí precisamente haciendo preguntas acerca de esto y entonces, porque se trata precisamente de entender mucho más lo que usted plantea. Pero entonces, mire, uno podría decir entonces que uno no puede cultivar la marihuana, podrían algunos. Es que la marihuana no debe ser entendida solamente como una droga que permite que haya, digamos, unos comportamientos sociales non santos, incluso criminales, que hace parte del contrabando, de la delincuencia, del narcotráfico, sino que es medicinal, etcétera. Eso no depende mucho como eso, pues, pero perdóname que esté yendo como a los extremos, pero utilizando su misma expresión, que me gusta mucho lo de cultivar, ¿cierto? Cultivar lo positivo, pero también se cultiva lo negativo, ¿cierto? En este caso, la marihuana. O habría quien diga, vuelvo y planteo, no, pero es que mírenla por el lado del punto de vista medicinal. Exacto. No, pero miren, es decir, claro que uno puede cultivar lastimosamente también realidades negativas, pero en realidad lo que uno pensaría con la cultura es que uno tendría que cultivar, o sea, nadie quisiera cultivar una planta en su casa que se le comiera a las otras plantas, o nadie quisiera cultivar un elemento que deconstruyera en su casa. No, uno siempre cultiva algo bello para que adorne, para que esté bien, para que uno la pueda cuidar. Entonces, en ese sentido, la cultura tiene que tener otra lectura en el sentido de lo que pensamos hoy. Entonces, por eso, cuando se dice que hay una cultura narcotraficante, que hay una cultura traqueta, en realidad, obviamente, hemos generado un cultivo de esas ideas que lo que tendríamos que hacer es no darle más abono a ese tipo de cosas y buscar cómo la cultura podría ser leída desde otra perspectiva. Les decía, volvamos a lo de la pólvora, que ese es nuestro encuentro hoy. Culturalmente se utilizó para muchas cosas. Se utilizó para el festejo, se utilizó para la fiesta, y como les decía yo ahorita, el Año Nuevo, el 1 de enero en Australia se recibe con juegos pirotécnicos, y son bellos, y son lo que siempre, todos, miren, el 1 de enero por la noche, o por la mañana, perdón, revisemos las noticias, y ¿qué es lo primero que van a mostrar? Los juegos pirotécnicos de Australia, ¿cierto? Porque eso ya se ha vuelto una cultura organizada institucionalmente, como usted muy bien lo dice, Roger. Entonces, se cultiva un aspecto como la marihuana. Claro, si se organiza y está controlado por una institución, sabrá cómo se puede controlar eso, sabrá hasta cuántos hectáreas se puede controlar, cuántas cosas se pueden servir y utilizar para este tipo de elementos. Entonces, vuelvo, insisto, el concepto de cultura es un concepto para poder crear espacios y realidades que sean positivas, que uno tenga que abonar. Ojalá que la misma institución replicara ese tipo de cosas en la ciudadanía, y eso de alguna manera tendría alguna forma de calar, de quedar entre la gente, y de alguna manera la gente empezaría a pensar de manera distinta y cambiaríamos esa idea de que tenemos una cultura traqueta, de que no, tenemos unas realidades que no deberíamos abonar y que deberemos buscar otras que sí deberíamos llenar de abono para que sean un beneficio para nosotros como sociedad.
Mauricio, pero en ese sentido, entonces quiero que me explique cómo explicarle a la gente esa frase que es tan común de que los paisas somos muy paraquitos. Y lo otro, tenemos una adulación casi que enfermiza por aquellos que generan violencia. Por ejemplo, Pablo Escobar, aunque fue demonizado por toda la sociedad colombiana, tuvo muchos adeptos y seguidores en el país. Lo mismo personajes como Carlos Castaño y como tantos otros. Entonces, ¿cómo explicarle eso desde este punto positivo tan interesante que usted plantea? A ver, yo siento que también hay una serie de estigmas, ¿no? Que se crean alrededor de la sociedad. Entonces, en este caso, decir entonces que todos los antioqueños son paracos, o que todos los antioqueños son narcotraficantes, o que todos los antioqueños son de derecha, eso es un estigma que se crea alrededor porque existe un personaje o existe un grupo X que trata de ser la idea de que representa una sociedad completa cuando en realidad no. O sea, vamos al famoso referente ese de que los buenos somos más, ¿no? Como se ha repetido tantas veces. En realidad, ese tipo de situaciones habría que leerlas de otra manera. Obviamente, aquí se han creado una serie, así como se han creado una serie de estigmas, también se han creado una serie de ídolos alrededor de lo bueno o de lo malo. Uno pensaría entonces cómo hacer pedagogía para que socialmente esos ídolos que se creen no sean los otros, sino que sean otros ídolos que nosotros mismos construimos y que nosotros tenemos. Aquí nosotros tenemos figuras representativas en Antioquia maravillosas, entonces no tendríamos que hacerle un altar a los otros que lo tenemos y obviamente está. Pero entonces, mientras ese altar de alguna manera se empieza a tumbar, uno puede crear otros altares y uno puede crear otras realidades alrededor de una cultura ciudadana que permite esto. Miren, vamos a colocar un ejemplo muy sencillo, la cultura metro. Hoy por hoy, eso fue una cosa que se impuso y no por obligación, sino que la gente lo empezó a ver. Usted ve hoy una persona en Estados Unidos rayando el metro, eso es muy normal. Una pared en el metro, un mismo vagón en el metro. Hoy en Medellín usted no hace eso. ¿Por qué? Porque la gente internalizó, porque la gente de alguna manera caló la idea de que había que respetar un espacio, de que había que respetar el metro. Entonces, eso se cultivó, la cultura metro se cultivó y al día de hoy los ciudadanos en Medellín respetan y, digamos, adoptaron el metro como una misma forma cultural. No, me gustó mucho el término de cultivar y cultivar lo positivo. Pues yo definitivamente pues tengo que aplaudirlo, pues porque digamos que es el pensamiento nuestro. Pero venga que cuando estuve hablando ahorita de lo de los altares, en torno a lo positivo o lo negativo, a propósito de esa pregunta que me llamó la atención que le ha hecho Javier de somos muy paraquitos. Es cierto que ha habido, no lo llamamos entonces cultura, ha habido violencia y muerte, ha habido desde hace muchos años, no de los últimos 60 años que se habla de la violencia de Colombia, sino que estamos hablando de 2 siglos de violencia, desde que la patria boba nos permitió ver que éramos tan bobos que entre nosotros mismos nos matábamos, no obstante haber gritado la independencia. Ha habido violencia y ha habido enfrentamiento entre nosotros y ha habido sangre. Y llega un momento en que tomo la decisión, y eso sí ya más reciente, desde los años finales de los 90, de los 80, perdón, 89, 90, cuando se desmoviliza el M19 y de ahí para adelante, se empieza a hablar de los pilares que tanto nos menciona aquí Javier, que son pues, verdad, lo primero, la verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. Y esos 4 pilares tienen una, digamos, visión muy positiva, mirando hacia adelante de una sociedad en paz, que realmente diga la verdad sobre lo que pasó, que realmente sea justa, que realmente repare el daño que hizo atrás y que no se repita hacia adelante. Pero para esto debe haber memoria, y es usted en eso que es experto. La memoria debe edificarse sobre lo negativo,
perdóname, cultivarse sobre lo negativo. Entonces la memoria es para que a la gente no se le olvide lo malo que pasó. Esa no es parte importante, digamos, como de el altar, entre comillas, un poco como retomando lo que estaba diciendo ahorita, para que la gente construya hacia adelante. Mejor dicho, se la va a poner de esta manera. Es como coger la caca del perro, que es negativa, o la caca de la vaca o del caballo y utilizarla como abono para cultivar, ¿o no? Claro, es que de alguna manera esos elementos que no son tan positivos sirven como referente para que nosotros podamos construir sobre ellos, ¿cierto? Es decir, es como un museo. Pensemos en un museo. La otra vez lo decíamos, ¿no? Aquí no hay que destruir, hay que resignificar. ¿Y dónde se resignifican las cosas? En ciertos escenarios. Entonces, en ese museo, por ejemplo, tenemos un barrio como el barrio Pablo Escobar, y mucha gente va al barrio y va al Museo de Pablo Escobar, y allá está el museo. De alguna manera, ¿eso para qué nos sirve? Nos sirve para entender lo que ha sucedido, pero entonces cómo nosotros cultivamos sobre esos elementos otras cosas, o cómo lo resignificamos, ¿cierto? Sin destruirlo, sin olvidarlo, porque es que no es el olvido. Ese elemento que estuvo de alguna manera ahí y que lastimosamente nos afectó, tiene que servirnos también como abono para construir. Por eso cuando se habla de la cultura de paz, se piensa en qué sentido, se piensa en la idea de que si hemos transitado por los rigores de la violencia, ¿cómo hacernos una sociedad que transite por los caminos de la paz? Entonces, al comprender, por eso hay una frase, digamos, una especie de imperativo que en muchas sociedades está enmarcado: nunca más, que nunca más vuelva a pasar esto. Ya pasó, pero que nunca más. Y entonces, ¿cómo se construye ese nunca más? Se construye entendiendo que la sociedad sabe que eso fue tan horrible que ojalá nunca más vuelva a pasar, y que por eso tenemos que construir sobre eso para que nunca más vuelva a suceder una cosa como la que pasó anteriormente. Los argentinos, por ejemplo, tienen esa política y es una cosa bien interesante. Por ejemplo, en Argentina el lema de nunca más está asociado a la última dictadura, con lo que significó el tema de los desaparecidos, la muerte, etcétera. Entonces yo digo, nunca más. O sea, como sociedad tenemos que cultivar una realidad que nunca más permita volver a lo que nosotros vivimos. Okay. Lo mismo teníamos que decir nosotros. Ojalá que sobre lo que vivimos, nunca más. Y hemos sido una sociedad que ha tenido todos los delitos y todos los crímenes, la desaparición forzada, la violencia sexual, el desplazamiento. Entonces, por eso, cuando la gente retorna, uno ve, yo por ejemplo, que he trabajado aquí en municipios de Antioquia con gente que ha retornado a los territorios después de años de desplazamiento, ¿qué dice la gente? Ojalá nunca más nos tengamos que volver a esas épocas donde tuvimos que desplazarnos. Entonces, eso sirve como un recuerdo y eso de alguna manera es un abono para la cultura que se crea, para lo que se cultiva y se busca que no vuelva a suceder. Me parece excelente y qué pena con usted que lo invitamos para algo y se convierte en un pretexto para hablar de muchas cosas más. Es así, mucho más y siempre más, hablar de más. Y, por ejemplo, voy a aprovechar lo que terminó siendo, digamos, el leitmotiv de nuestra conversación, que es la palabra cultura. Por ahí empezamos realmente, la cultura traqueta, la cultura de la pólvora, cultura traqueta, y usted ya nos lo ha explicado y nos ha llevado a pensar que no podemos utilizar siempre la palabra cultura indistintamente. Pero en la política sí. Cuando hablamos de cultura política, de eso sí hablamos permanentemente aquí. Nosotros queremos ayudar a construir cultura política. Yo creo que voy a seguir utilizando más bien la palabra cultivar la cultura política. La cultura política que es necesaria para que los habitantes de un país democrático como Colombia no se dejen manipular. Realmente participen, como dice nuestra constitución política de Colombia, que es que tiene en su espíritu la participación. Participe con conciencia, con conocimiento, razonando qué es lo que hace y no con pasiones. Ahí la diferencia. La cultura política con la razón, no cultura, porque es negativo, con la pasión, con el odio, con la mentira, con la falsedad. Estoy un poco, o no, un poco, yo creo que hay mucho interpretando lo que nos ha dicho Mauricio Albeiro. Lo negativo, lo que es dañino para una sociedad, como la mentira, como la falsedad, como las fake news,
como la injuria, la calumnia, como el querer destruir al otro. Eso no puede ser parte de la cultura política. Ahí no hay cultura. Hay cultura política cuando hay, vuelvo y digo, reflexión sobre quienes participan, capacidad crítica, capacidad analítica y capacidad de participar con conciencia. ¿Es así o no es así, profesor? No olvidemos una cosa muy interesante. Por ejemplo, el concepto de política, ahora que usted lo menciona, ¿qué decía Aristóteles? El hombre es un animal político, el zoon politikon. Todos hacemos parte, lo que estamos haciendo aquí, esta conversación, hace parte de nuestra vida política. Lo que pasa es que nosotros confundimos eso con el partidismo político, que eso es otra cosa, ¿cierto? Ese es otro cuento. El estar ya afiliado a unas ideologías políticas es distinto a hacer nuestra vida política. Todos hacemos todos los días política, en nuestra conversación, en nuestros encuentros, en nuestros propios desencuentros, ¿sí? Pero también lo interesante es, por eso es bonito escuchar esto, y este término a mí me gusta mucho y yo lo uso mucho en mis clases a veces, la cultura ciudadana. ¿Cómo se hace cultura ciudadana? Se hace cultura ciudadana conociendo las leyes, aplicando las leyes y enseñándolas de alguna manera. Entonces, nuestros padres hacen cultura ciudadana con nosotros todos los días, cuando desde niños nos inculcan una serie de valores. Nuestros maestros hacen cultura ciudadana cuando nos enseñan ciertas cosas. Las instituciones que tienen una serie de normatividades hacen cultura ciudadana cuando nos invitan a cumplir esas leyes. Mire, hay cosas tan sencillas como estas. Por ejemplo, usted lo acaba de mencionar en el ámbito de la política, pero vamos a colocarlo en otro ámbito que para nosotros también es muy popular, el fútbol. Entonces se habla la cultura del fútbol. ¿Por qué la gente no es culta cuando va al estadio? Obviamente, pues en el estadio pasarán muchas cosas y habrá momentos de efervescencia, pero la cultura del fútbol nos implica ¿qué? Nos implica y nos enseña que participamos de un espectáculo. El espectáculo nos puede ser beneficioso o no por cualquier circunstancia, pero de ahí todos luego vamos a nuestra casa y estamos tranquilos y alrededor de eso hay un espacio donde se convive a partir de la diferencia. Y eso también es una cosa muy bella que yo creo que de alguna manera también se ha logrado en muchos elementos como el fútbol, cuando, por ejemplo, se lucha en contra del racismo, se lucha en contra de la xenofobia, o se busca de alguna manera que ese espectáculo o ese elemento que es tan popular sirva como un elemento también para enseñar cultura a la sociedad. Eduardo Galeano lo decía muy bellamente en algunos de sus textos, ¿cierto? El fútbol es una de las cosas más hermosas en las que se permite también encontrarse con los seres humanos. Albert Camus decía, todo lo que sé de moral lo he aprendido en una cancha de fútbol. Entonces, imaginémonos esos espacios tan particulares y de alguna manera ahí se construye. Ese también es un lugar de cultivo. Yo digamos, redondeo esta idea de la cultura diciéndoles esto. No sé si se recuerdan a nosotros, pues seguramente a Roger, Javier y todos los que ya estamos más grandecitos, nos tocó cuando nos mandaban de la escuela a hacer el cultivo hidropónico en la casa. Que uno tenía que llevar desde biología a hacer una plantica y uno tenía que cuidarla Sí. y después llevarla para ganar la materia, ¿cierto? Porque si se moría, usted perdía la materia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eso es lo que nosotros cultivamos cotidianamente y luego llevamos para que sea evaluado positivo. Muy bueno para ir terminando esa conversación con usted, Mauricio Albeiro Montoya, esa reminiscencia, la del frijolito, no recuerdes el frijolito en un fondo, en un vaso con agua, algodón limpio, ponga el frijolito y empiece a alimentarlo, y empiece a darle sol, empiece a cuidarlo, bueno, ya está cultivado, hay que abonarlo. La cultura necesita mucho de eso, de abonarse. Y nosotros hacemos un esfuerzo por aportarle cuando usted nos habla de la cultura ciudadana, que respeta las normas, que respeta vivir mejor. ¿Cómo se vive mejor en una sociedad? En el oeste, pues era la sociedad del que más rápido se fundara, ¿cierto? No había ley y orden. Y entonces la gente aprendía desde niño era a manejar un revólver y a disparar, pero eso terminaba siendo más bien la cultura de la muerte. Entonces aprendimos normas y las normas nos han permitido vivir en sociedad más civilizadamente, pero mucha gente no lo hace. Entonces hay que cultivar esa cultura ciudadana que sí quiere vivir positivamente.
Pues nos alegra mucho pues, conversar con ustedes nuevamente sobre estos temas porque nos ayudan a trascender. Eso es importante. Mucha gente se puede aburrir, pero el que quiere realmente cultivarse y cultivar su cultura, su forma de vivir mejor, con seguridad no se aburre, le agradece, como nosotros a usted le agradecemos, Mauricio Albeiro Montoya, profesor universitario e investigador. Roger, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias siempre por estar ahí y cuenten conmigo porque es un espacio que me gusta mucho y sobre todo porque podemos compartir y ojalá los que lo vean, pues de alguna manera, más que replicar, se inquieten en buscar y en ampliar las discusiones que aquí generamos. Se trata de eso precisamente, no, pero de repetir, no, ¿qué van a repetir? No se trata de eso, como nos enseñaban en el colegio y en la universidad. No repita, no repita. Un loro, analice, interprete, y eso es lo que algunos profesores sí calificaban la memoria, otros sí calificaban lo que era. Cuando le decía a un profesor, quiero aprovechar un comentario, siempre agradeciéndole a nuestros docentes, aprovecho esta oportunidad, que recuerdo yo al profesor Agustín, quien un día en una clase de sociología, yo con la cabeza así bloqueada, estábamos hablando de Auguste Comte y estábamos hablando del positivismo y eso a mí no me entraba y yo angustiado, yo casi que, eso era el primer semestre, yo dije, me voy a salir, esto yo no soy capaz, sociología de la comunicación, teoría del conocimiento, no, esto es una locura, y el profesor Augusto se sienta con nosotros, Agustín, y empieza a soltarnos el rollo en cafetería, de qué es la filosofía, de qué es el conocimiento, y yo no sé, yo sentí, Mauricio, como que se me fue abriendo la mente, así como cuando me imagino los incrédulos iban detrás de Moisés, puso la vara y se abrió el mar Rojo, a mí se me abrió, y desde eso empecé a ser feliz, estudiando más allá, no repitiendo. Entonces, hay que agradecerles a ustedes los profesores que nos ayudan a eso, no a repetir, sino a analizar y a pensar. El ampliar el conocimiento siempre será una forma muy bella. Aprovecho también para decirles que muy bueno que ahorita que estamos en diciembre tengamos ojalá la posibilidad y por acá que hablemos de esas tradiciones navideñas. Creo que puede ser un tema muy interesante para los próximos días y que seguramente van a disfrutar mucho también los oyentes y los televidentes. Excelente. Para la semana entrante, Dios mediante, nos ponemos de acuerdo y hablamos de eso, tradiciones navideñas, desde este punto de vista que usted nos trae siempre tan interesante. Muchas gracias, Mauricio Albeiro Montoya. Así es. Muchas gracias, Roger. Gracias, Javier. Y bueno, feliz día para todos y muchas gracias por todo. Feliz día. Javier, ¿usted cómo se siente, Javier, después de una charla con alguien como Mauricio Albeiro Montoya? Así que viene que a mí me despertó esos sentimientos, esa reminiscencia especial. ¿Cómo se siente? No, muy especial porque es que él tiene un toque muy académico, pero muy ameno. Exacto. Entonces, sabe explicar muy bien las cosas y sabe contextualizarlas demasiado bien. Y entonces se aleja mucho como de todos esos extremos a los que incluso nosotros los periodistas acudimos con alguna frecuencia, don Roger. Entonces, como que nos aterriza, ¿cierto? Cuando yo le hacía, por ejemplo, la pregunta del paraco, no es que yo me sienta paraco, es que digamos que recojo un sentir general y pues es bueno plantear ese tipo de preguntas a personas que tienen más un contexto que nos los pueda explicar, como él bien nos explicó. Tenemos unos ídolos muy violentos como Pablo Escobar, como Carlos Castaño, etcétera, etcétera, pero hay otros que también nos llenan de emoción, ¿cierto? Entonces, ahí está como el contraste eficaz. A propósito, don Roger, ese tema de las tradiciones decembrinas o navideñas es bien interesante, porque, por ejemplo, yo no profeso ninguna religión, me guío más por la espiritualidad, pero me encanta mucho el espíritu navideño, la noche de las velitas, las novenas, porque veo como otra manera en que la gente se reúne, cambia de aspecto, cambia de actitud. Entonces, muy interesante el tema. No sé a usted cuál de las tradiciones es la que más le gusta.
No, a mí la de las velitas me encanta reunirme con la familia, con mis nietos, mis sobrinos, con la familia en general, aprender velitas. Rezamos, yo sí soy católico y rezamos a la Virgen ese día porque es el día de la Virgen, el día siguiente, entonces es el 7 o el 8, es el día de la Virgen de Satanudos. Y bueno, hay un montón de vírgenes además, las mil vírgenes o las 100.000 vírgenes, un montón de vírgenes. Y uno ya sabe cuál de todas es, pues, ¿cierto? Entonces, la Virgen de Satanudos me llamó mucho la atención, que la conocí en Cancún, yo no sabía que existía y me llamó mucho la atención. Y es muy reciente, digamos, en el, ¿cómo se le llama eso? En el calendario será, yo no sé cómo decirlo, de los católicos, porque quien la subió a un nivel muy especial fue el Papa Francisco, quien la vio en una imagen muy bonita, aunque ella no es nueva, ¿cierto? Pero él fue quien le dio como ese nivel, es que no sé cómo decirlo, ese nivel, porque la vio en Alemania y empezó a contar la historia y a creer mucho y a tener fe en la Virgen de Satanudos. Entonces, ese día creo que es el día de la Virgen de Satanudos, pero yo siempre he oído decir que es el día de la Virgen, entonces se reza el rosario. Entonces, eso es bonito, la integración. Y luego, ojo, pues aquí voy a romper el esquema. No es solamente lo religioso. A mí me gusta la parranda, a mí me gusta la rumba, a mí me gusta el aguardiente o el whisky, a mí me gusta pasar bueno y con todos, ¿cierto? Obviamente con prudencia. No me gusta la pólvora. Eso sí, cuando veo a un sobrino o un nieto o a alguien cercano quemando chispitas mariposa, le cuento que pongo el grito en el cielo y me vuelvo mala clase y todo, pero prefiero que me vean mala clase a ver a mi nieto con un ojo por fuera o con una amputación por pólvora. En fin, entonces, Javier, no, ese es el día que más me gusta, pero los otros también juegan un papel muy importante. El día del traído del niño Jesús, ver a los niños con ese goce tan especial recibiendo el regalo del traído del niño Jesús. Y ahora el 31 de diciembre, este va a ser muy bueno, porque este año ha sido muy jodido, lo hemos dicho todos, y entonces el 31 de diciembre va a morir este año. Este año sí que vamos a celebrar como un berraco, ¿no le parece? Sí, señor, sí, señor. A propósito del 7, el Día de las Velitas, que es el Día de la Virgen, recordemos que un cisma complejo hacia el año 1000, creo que fue, produjo precisamente uno de los concilios que definió ese tema de la Virgen, de ponerla como casi una santa, pero a nivel, por ejemplo, de un personaje tan importante para el cristianismo como el mismo Jesucristo, ¿cierto? De plantear que ascendió al cielo en cuerpo como se plantea, y eso produjo un distanciamiento con otras corrientes que son cristianas, pero que ven a la Virgen como una figura muy importante, pero no como la vemos o como la ven los católicos romanos, ¿no? Sí, aquí estoy preguntando incluso, aquí buscando en Google, ¿cuándo reconoció el mundo occidental a la Virgen? Entonces, yo me acuerdo de Constantino, en el año 1300 y punta. En el concilio de Nicea, lo que hizo el concilio de Nicea fue estructurar una doctrina que es la de la Santísima Trinidad, ¿cierto? Digamos que, pero más adelante en otros concilios, no recuerdo bien los nombres, se definió el tema de la Virgen y de su ascensión al cielo, que es una discusión muy compleja que tienen los cristianos romanos con otros cristianos que no siguen, que no son papistas en términos más contundentes. Ya, pero mire, por aquí escuché, la veneración a la Virgen María en el mundo occidental comenzó a desarrollarse en los primeros siglos del cristianismo y se consolidó con el tiempo, especialmente tras la oficialización del cristianismo como religión del Imperio Romano en el siglo IV. Entonces, si no estoy mal, está ahí en el siglo, en Constantino, durante el imperio de Constantino. Sin embargo, es más que creo, no estoy mal, vamos a averiguar más porque vamos a dedicarnos a hablar de estos temas durante estos días. Si no estoy mal, a la mamá de Constantino sí le llegaba a la Virgen, a él no. Entonces, en honor a su mamá fue que entonces el que puede hacer lo que le dé la gana, no en una democracia, sino en un imperio, tomó la decisión.
A partir de hoy, señores, la Virgen existe y ya. Y todo el mundo tenía que aceptar a la Virgen porque a la mamá de Constantino le parecía que sí debía ser. Sin embargo, el reconocimiento de María, tanto en términos de doctrina como de culto, fue un proceso gradual, que es que no es tan fácil como se está planteando, que incluyó hitos claves. Por ejemplo, siglo I a III. María ya era reconocida y venerada como la madre de Jesús en las primeras comunidades cristianas. Su importancia deriva de su papel en la encarnación de Cristo, que es lo que sabemos, ¿cierto? Con el arcángel Gabriel que llegó, la anunciación, el arcángel Gabriel que es nuestro patrono, el de los comunicadores, porque llegó a comunicarle a la Virgen, señorita, ella era señorita, usted va a encarnar al Hijo de Dios. ¿Se puede usted imaginar esa cosa tan rara? Y se puede imaginar usted a José, ¿cierto? Sin haber tocado a la señorita con la que se va a casar en ese tiempo y estar preñada, una cosa dura. En los evangelios y textos apócrifos comenzaron a cimentar su figura, destacando su maternidad y su pureza, que es una paradoja bastante interesante, ¿no? Que es lo que hace parte de la esencia de esta creencia, maternidad y pureza. Y un concilio, el de Efesios en 431 después de Cristo, este concilio marcó un hito crucial porque se proclamó oficialmente el título de Theotokos, Madre de Dios, para María, en oposición a la herejía nestoriana que cuestionaba su rol. A partir de aquí, su figura adquirió mayor relevancia teológica y litúrgica en el cristianismo.